Esta mañana seguimos con el tema de la gracia y la verdad es que hablar de este fundamento es, mire, yo digo, nosotros hemos hablado como el equipo pastoral sobre hablar de los fundamentos y hablar de la gracia. Yo creo que nos va a tomar varias semanas porque es un tema tan apasionante, pero un tema tan trascendental para la vida del creyente, que es necesario que todos nosotros estemos de acuerdo o estemos viendo lo que Dios ha hecho. Damos la bienvenida en esta mañana a todos los que nos observan a través de las redes, a través de tu cámara de televisión, a través de el celular, tu iPad, donde quiera que estén, bienvenidos, que Dios les bendiga, Dios les guarde y que la gracia del Señor les cubra en este precioso día. Les hablamos desde Congregación Cristiana, República Dominicana, Santiago, la ciudad corazón. Y hoy vamos a hablar acerca de los fundamentos de la gracia. Y leemos en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros, fíjense, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente por Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y tiene un propósito esto, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Así que como una forma didáctica vamos a hacer algunas aclaraciones que son importantes alrededor de la gracia. Número 1, vamos a decir algunas cosas que no son la gracia. En primer lugar, la gracia no es una dispensación. Algunos han dicho, y hemos leído en algunas Biblias, principalmente la anotada por Scofield, no es una dispensación, porque eso significaría que la gracia comenzó en un tiempo específico y a partir de ahí dice, según algunos exégetas, que nosotros vivimos en la dispensación de la gracia. La pregunta que nos haríamos es, y entonces cuando Abraham fue por gracia. Cuando Dios, óigame, una de las cosas que estaba pensando al estar preparando la palabra es que el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto. Eso significa que no podían elaborar alimentos, no podían preparar nada, no podían tener un acueducto porque no hay agua en el desierto. No podían tener una sombrilla que cubriera toda esta cantidad de personas, ni tampoco podían tener una hoguera que les diera calor. Y Dios proveyó por su gracia alimento por 40 años. Su ropa nunca se dañó, sus zapatos nunca se envejecieron, comieron todos los días, nunca sufrieron de desnutrición. Mujeres, niños, ancianos, todos comían del maná que Dios les mandaba. Agua había en abundancia porque había una roca que le seguía, la cual era Cristo. Si alguien me dice que eso no es gracia, me pregunto, ¿qué será? Es la gracia de Dios. Fue la gracia de Dios la que fue a la casa de un hombre que le dijeron, mira, uno de tus hijos será rey. Él inmediatamente buscó, legalista al fin, a los que la merecían, pero Dios dijo, ninguno de esos es porque usted ve el corazón, yo miro otra cosa. Usted ve lo de afuera. Y cuando trajeron a ese pequeño, a ese David, Dios dijo, ese es, a ese yo lo escojo. ¿Por qué lo escoge a David? Por gracia. Así que la gracia se ha estado manifestando porque las cosas de Dios no son temporales, son eternas. Y la gracia de Dios es una gracia eterna. Así que está desde el Antiguo Testamento. Claro,
Esos fueron en el Antiguo Testamento destellos de gracia hasta la época del cumplimiento de todas las cosas, cuando llegó el mismo Jesús, lleno de gracia y de verdad, porque en él habita toda la plenitud de la gracia. Y cuando María le fue anunciado el nacimiento del Hijo, lo que el ángel le dijo de manera profética: María, llena eres de gracia. Y cualquiera diría: María llena de gracia. Sí, porque cómo no va a ser llena de gracia si la gracia de Dios, toda la gracia de Dios, estaba contenida en ese ser que iba a nacer de ella. Así que esa gracia estaba dentro de ella, porque hasta la misma Elizabeth dijo: wow, pero es la madre de mi Salvador, es aquel que viene a llenarlo todo en todo. Ese es nuestro Señor Jesucristo, lleno de gracia y de verdad. Segundo, y esto quiero que presten atención, la gracia no es una doctrina. ¿Por qué? Porque una doctrina lo que trata es de explicar lo que es un evento en esencia, o sea, empieza a exponer los componentes, aclara los aspectos relevantes y aún los efectos de, digámoslo, de la gracia. Pero esa no fue la razón por la cual Dios estableció la gracia. La gracia la podemos estudiar a través de una doctrina, pero la gracia no es una doctrina, es algo más. Es una experiencia, es una vivencia, es una forma de vida, es una manera como Dios se acerca a nosotros. ¿Saben que una de las cosas que tienen las doctrinas es que la gente puede estar conociendo una doctrina y no viviendo realmente la esencia de lo que está enseñando? Porque hay gente que toma la doctrina para discutir. No, porque este versículo dice esto y este dice lo otro. Y se están perdiendo de las riquezas inescrutables de su gracia solo por estar pensando en la sana doctrina, y empiezan a discutir y a demostrar lo que es la gracia. Bueno, mientras usted trata de demostrarla, nosotros estamos empeñados en vivir en la gracia de Dios, en crecer en ella y en tenerla en toda su plenitud en nuestras vidas. Tampoco la gracia se podría explicar de la manera, si yo le pregunto a ustedes, y yo le he preguntado a mucha gente, ¿cuál es tu definición de la gracia? La respuesta que me da la mayoría de la gente es: la gracia es un favor inmerecido. Bueno, es verdad, pero no es toda la verdad. Se queda corta. Es como si alguien me dijera: oye, mire ese cuadro, ¿cómo tú describirías el cuadro de la Mona Lisa? Un cuadro famoso con tantas técnicas pictóricas que el mundo lo admira. Es un cuadro. Y usted dice: bueno, la Mona Lisa es un buen cuadro, una pintura extraordinaria. Ya. Esa es tu definición de la Mona Lisa. Se queda corto. Porque la gracia es algo más que un favor inmerecido. Le voy a definir lo que es la gracia. La gracia puede definirse como Dios mismo revelado y concedido a nosotros como suministro de vida por medio de Cristo. Es Dios mismo revelado y concedido a nosotros como suministro de vida por medio de Jesucristo, quien está lleno de gracia y de verdad. Y es en la vida de Cristo, a través de Él y por Él, por quien puedo disfrutar toda la riqueza que Dios ha dispuesto a través de Jesucristo. Esa definición me da, porque decir favor inmerecido, pero ¿quién te está haciendo el favor? ¿Cuál es el favor? Un favor inmerecido. Es cierto que no merecemos, pero la gracia de Dios dice otra cosa. La gracia de Dios no nos pone a nosotros como inmerecedores, por el contrario. Cuando la gracia de Dios llega a nosotros, hasta los demás se asombran. ¿Y cómo es posible que la gracia de Dios te haya alcanzado? ¿Creen ustedes que esa pregunta no se la hizo Pedro y los otros apóstoles especialmente cuando Pedro estaba en el techo y vino y bajó ese manto
que Dios le dijo que también esta gracia iba a ser derivada a los gentiles. Come, mata y come. Señor, yo nunca he comido nada inmundo. Bueno, pues déjame decirte algo. Yo lo he limpiado. No llames inmundo a lo que yo he limpiado. En ese momento lo vinieron a buscar. Pedro llega a casa de Cornelio. Y en la casa de Cornelio todavía está en la puerta y todavía está dudando porque tuvieron que mandarlo a buscar de manera obligatoria. No fue que Pedro, que mandó a decir Cornelio que si puedes atender una invitación, no. El comandante Cornelio nos ha mandado a buscarte y nosotros venimos a acompañarte. Eso significa, usted no va para ninguna parte, usted va para donde Cornelio. Y ya Dios le dijo, ve con ellos. Y cuando llegó todavía puso una excusa y cuando comenzó a hablar, el Espíritu Santo en medio de su discurso, toma a este grupo de gentiles y los llena de su gracia y comienzan a bendecir y a glorificar a Dios. Entonces Pedro entendió y dijo, wow, también a los gentiles concedida la gracia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si por él fuera, la gracia se quedara corta, solamente circunscrita al pueblo de Israel, pero fue más allá. La gracia nos cubre a todo el mundo. Es una gracia universal, es una gracia que cubre a toda la humanidad, pero es dispensada de una manera especial y ha sido asignada, dirigida, enfocada y derramada en los hijos de Dios, a quien Dios escogió, a quienes Dios apartó, a quienes Dios glorificó en su Hijo amado Jesucristo. Cuando usted ve la gracia, y yo estoy realmente asombrado con lo que uno pudiera ver en la Escritura acerca de la gracia. La gracia Dios de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y cualquiera piensa, está a la disposición de todos lo que quieran la gracia, pero déjenme, hay algo que el Señor mismo lo dijo de esta manera. ¿Creen ustedes que ustedes escogieron la gracia? Ustedes no me escogieron a mí. Yo lo he escogido a todos vosotros. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nosotros no conocíamos ese amor. Nosotros llegamos al Señor porque el Señor mismo nos atrajo. Dice, cuando Él sea levantado, a todos atraeré a mí mismo. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y el Hijo es quien conoce al Padre. Y aquel a quien Él lo quiera revelar. ¿Y sabe quiénes son aquellos a quienes Dios quiso revelar a su Hijo? Yo no sé si usted puede levantar su mano, pero yo estoy diciendo, fue a mí a quien Dios quiso revelar a su Hijo. Y yo digo, ¿pero por qué? Porque la pregunta que uno se hace, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué tu gracia me ha alcanzado? Tanta gente alrededor de mí. Usted le pregunta al Señor, y yo creo que esa es una pregunta que no tiene respuesta. O si la tiene, Dios no dijo que va a decir, porque yo soberanamente decidí darle mi gracia a Él. ¿Algún problema? Es la soberanía de Dios quien ha decidido extender su gracia a todos los seres humanos. Y esta es una cosa que ni los ángeles siquiera se explican. ¿Cómo es posible que a esta gente tan débil, con tantos problemas, es más, ni siquiera dime que tiene problemas, están muertos por cuanto todos pecaron? Están muertos en delitos y pecados. Y con todo eso, tú estás diciendo que tu gracia les va a alcanzar. Sí, mi misericordia les va a alcanzar. Y mi gracia está extendida para ellos en mi Hijo amado Cristo Jesús. Él será un ser humano igual que ellos. Él será 100% humano, pero cargará dentro de él toda la gracia y será extendida a todos aquellos que ustedes ven muertos en delitos y pecados. Ustedes lo ven en crisis, pero yo lo veo en Cristo. Porque todos estábamos en crisis.
Bueno, la primera crisis es que estábamos muertos de delitos y pecados, alejados de Dios, de sus promesas, de su gracia, de su ciudadanía. Estábamos en el mundo muertos. Y Dios ve a este grupo de personas llamada a la iglesia, a todos los seres humanos, y de todos ellos Dios dice, ellos se ven en crisis, pero yo lo voy a poner en Cristo. Y al ponernos en Cristo derrama toda su gracia sobre nosotros, de manera tal que usted mira hacia atrás y usted puede decir, wow, Señor, gracias por tu gracia. Porque déjeme decirle algo, yo no sé si usted se siente así, pero usted no es igual a como usted llegó el día que entregó su vida al Señor. No lo es, pero no solamente eso. Cuando usted llegó que usted no sabía nada, ya Dios lo conocía a usted desde antes de la fundación del mundo. Porque la Biblia, porque algunos dicen, no, porque la gracia llegó con Jesucristo. Sí, llegó con Jesucristo, pero eso no significa, estoy hablando de la plenitud de la gracia para que nos entendamos. Eso no significa que Dios lo escogió a usted en el momento que usted llegó a la iglesia, ni en el momento en que alguien le habló del evangelio. Porque dice la Biblia que Dios nos escogió antes. ¿Sabe lo que significa eso? Antes de yo levantar la mano, ya Dios me tenía escogido. Antes de yo decir, yo acepto a Cristo como Señor y Salvador, ya Dios me tenía escogido. Antes de que yo pudiera decirle sí al Señor, hace mucho que ya Dios estaba detrás de nosotros, de cada uno de nosotros, y dice, a esa, yo le voy a derramar mi gracia, la voy a llenar, la voy a santificar, la voy a preparar, la voy a llevar a un lugar que ni ella misma se imagina, ni él tampoco, de todo lo que yo puedo hacer. Esa es la gracia de Dios. Todo lo que Dios tiene preparado, toda su grandeza, todas sus riquezas están contenidas en las inescrutables riquezas de su gracia. Por eso decía, este es un tema, hermano, que nos puede llevar meses hablando de él y no acabaríamos, porque tampoco yo puedo decir que yo puedo o podemos decir que sabemos todo con relación a la gracia. Amados, en parte conocemos, en parte hablamos, en parte predicamos, en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, ya este cerebro que tenemos en esta cabeza, que es muy natural, lo más que puede retener es una parte de todo esto. Es posible que mis nietos puedan hablar de la gracia con mucho mayor propiedad que lo que yo estoy hablando ahora. Porque esto es un conocimiento nuevo a otro, es gracia sobre gracia sobre gracia. Pero la plenitud completa está en el Señor. Ahora, si como hijos de Dios desconocemos los privilegios de esta gracia, entonces, y la legalidad de la gracia de Dios, en nada nos diferenciaremos de un esclavo. Todavía estaría enredado en los rudimentos de las doctrinas fundamentales en vez de estar creciendo cada vez más en el Señor. Por eso la Biblia dice en Juan 1:17, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y esta gracia que vino por medio de Jesucristo, la recibimos, como dice el pasaje que leímos al principio, por la fe en nuestro Señor, en los méritos de Él. Y presten atención, no es lo que yo pueda hacer por Él, sino lo que Él hizo por mí. Esta gracia, lo que dice, no es lo que tú has hecho. Imagínense ustedes que yo fui escogido antes de yo pararme en un púlpito, ni siquiera soñarme, por lo menos ni imaginarme siquiera, que yo iba a estar delante de la gente predicando el evangelio. Desde antes de todo eso, es todo lo que Él hizo por mí. Yo no tengo que hacer nada, escúcheme bien, para que Dios me bendiga. Esto es humillante. Esto humilla. Pero Dios sabe por qué me bendijo. Eso fue rodilla que yo di. Y tanto día de ayuno y tanta vigilia que Dios tenía que bendecirme. Pero déjeme decirle algo. Si es así, entonces ya no es por gracia, entonces ya es por obra.
y es por lo que usted hizo. Miren, amados, déjeme decirle algo. Usted o nosotros a veces no aquilatamos todo lo que Dios tiene para nosotros y nos ha dado. Y por desconocerlo vivimos todavía tratando de agradar a Dios. Yo no estoy hablando, escúcheme, para que estemos claros, como dijo Pablo, no es que vamos a pecar ahora para que la gracia abunde. No, un momentito. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, lo que estoy diciendo es que a diario usted lo que tiene que hacer es abrir sus ojos desde por la mañana y decir: Señor, gracias por todas las bendiciones que tú tienes preparadas para mí desde este momento. Imagínense ustedes una persona muerta en delitos y pecados, que Dios le diga: esto asombra hasta a los ángeles, porque ustedes han sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero esa persona ni siquiera te conoce. Es más, ni siquiera quiere saber de ti. Te niega. Eso me pasó a mí. Cuando yo era estudiante del comunismo o de la UAS, yo decía: búsqueme un evangélico que me venga con su Biblia, que le voy a demostrar que no es verdad que Dios existe. Yo imagino a Dios riéndose. Ay, si él supiera que él ha sido escogido por gracia, no hubiera dicho eso. Pero ¿cuántos de nosotros cuántos no? Todos nosotros éramos enemigos de Dios. No era solamente que no lo conocíamos, era que era enemigo de Dios. Y Dios en su infinito amor dijo: a ese que está negando, ese que dice que le va a demostrar al evangélico, déjenlo que siga hablando, que a ese lo voy yo a atrapar. Y cuando Él nos llega con esa gracia, ¿sabe lo que dice la Biblia? Que esta gracia es irresistible. Yo no puedo resistir la gracia. Yo tengo que decir como Jeremías: fuiste más fuerte que yo y me venciste. ¿Y saben lo que hizo Dios con cada uno de nosotros? Con esto, ustedes que nos están escuchando a través de las redes, Dios te tomó, te venció, envió al Espíritu Santo. Ahora a ese convéncemelo de pecado, de justicia y de juicio, para que él tenga que clamar llorando: ay, yo recibo a Cristo como Señor y Salvador. Amados hermanos, ¿qué tengo yo que hacer para ser salvo? Usted diría: bueno, pero que él dijo eso. Eso lo dijo porque el Espíritu Santo lo convenció de pecado, justicia y juicio. Y toda esta obra de Dios, y uno dice: Señor, ¿y entonces qué me toca a mí? Solamente creer en el que Él ha enviado. A veces los hombres son porque hasta dicen: ¿cuáles son las obras de Dios para yo hacerlas? ¿Recuerdan que eso le dijeron al Señor? ¿Cuáles son las obras de Dios para hacerlo? Y esperaban que Cristo le diera una lista de las obras que pueden agradar a Dios. Y Cristo le dijo: la obra de Dios. La obra de Dios. No es tan difícil. Ustedes no tienen que matarse, no tienen que preguntarse. La obra de Dios es que ustedes crean en el que Él ha enviado. Porque ese que Él ha enviado ha llegado a la tierra, ha llegado delante de ustedes lleno de toda la gracia de Dios, de toda la plenitud de Dios. ¿Y saben qué? Toda esa plenitud ustedes pueden tomarla. Es para ustedes. Pero para tomarla, yo tengo que escogerlo. Yo tengo que convencerlo, yo tengo que atraerlo a mí y después voy a derramar mi gracia sobre cada uno de ustedes. Es maravilloso, es precioso todo lo que Dios ha hecho a favor de nosotros, y nosotros entonces somos los receptores de la gracia maravillosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Es por los méritos de Él. Si alguien me preguntara, yo recuerdo el hermano Elcilio, estaba compartiendo en estos días, y él se preguntaba: ¿cómo es que mucha gente dice a un maestro constructor que ni siquiera es universitario, que no llegó a completar una carrera, y Dios
de teología y Dios lo ha llamado con evidencias, porque esa es lo que hace la fe. La fe tiene evidencia. Lo ha llamado y hoy es un apóstol con tantas iglesias y uno se pregunta, pero ¿cómo puede ser, Señor, que a ese, cuando yo tengo, y Dios dice, sí, tú tienes, pero yo le quiero dar a ese. A ese yo lo voy a llamar como apóstol. Y le voy a poner una gracia en él que la gente no va a poder resistir cuando él habla. No por él, sino por la gracia que hay en él, como decía Pablo. No es lo que yo he hecho. Ustedes han visto todo lo que yo, pero no he sido yo. Ha sido la gracia de Dios en mí. Es algo que está dentro de cada uno de ustedes, derramada por el mismo Dios. Hablaba también con una hermana que me decía que alguien le preguntaba, ella trabaja con adolescentes, es una hermana de la congregación, ella trabaja con adolescentes y ella dice, ay, es que yo me gozo tanto en trabajar con adolescentes y es tan sencillo para mí y yo me gozo tanto trabajando con ellos, que mira, yo sueño con ellos, yo hablo, es todo para con los adolescentes. Y alguien me pregunta, pero los mismos padres dicen, pero ¿cómo tú puedes tratar con este muchacho? Cuando a mí se me hace tan difícil y tú lo manejas con una sencillez. Pero yo no te puedo decir por qué. Y yo le dije, esa es la gracia. Esa es la gracia de Dios que ha puesto en ella. Que ella puede decir, eso es muy sencillo. ¿Sencillo? Yo dije, a mí me ponen a trabajar con adolescentes y a la semana hay que llevarme fácilmente a un hospital psiquiátrico para ayudarme un poco y a llevarme a descansar. Yo no soporto, yo llegaría cansado y cargado. ¿Saben otra manera de poder entender esta gracia? Cuando usted no anda en la gracia, usted anda trabajando, sudando la gota gorda, tratando de hacer la obra de Dios. Y Cristo le dijo, vengan a mí, vengan. Todo lo que estáis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Wow, Señor, ¿y cómo tú me vas a hacer descansar? Ay, sí, Señor, yo lo necesito. Porque yo estoy trabajado, estoy sudando. Óigame, ya estoy cansado. ¿Cómo puedo yo descansar? Si no te preocupes, yo te haré descansar. Ay, gracias, Señor. Y cuando llegamos al Señor, lo primero que vamos a buscar es una cama o una silla, porque Él me dijo, pero tú me dijiste que me iba a descansar, así que líbrame un poco de estos trabajos y dame descansar. No. Yo te voy a decir algo. Tú vas a descansar, pero ¿sabes cómo yo te voy a dar descanso? Ponte mi yugo. Pon mi yugo sobre ti. Y ahora vamos a trabajar y te vas a dar cuenta que lo mismo que tú hacías, ahora lo vas a hacer con una facilidad que tú dices, pero yo no entiendo cómo es posible que yo pueda hacer todo esto. Y la gente se goza y hasta me lo dice. ¡Wow! ¡Qué palabra! Pero ¿cómo puede ser si yo mismo ni siquiera soy consciente de cuánto yo puedo transmitir? Porque no eres tú ni vas a estar. Tú vas a estar consciente de que la gracia vive en ti. Pero déjeme decirle algo. A veces, y esto nos pasa mucho a los predicadores, no somos conscientes de hasta dónde la gracia puede llegar al corazón del hombre. Porque yo no conozco el corazón del hombre. Yo veo rostros acá, pero yo no puedo ver lo que Dios está haciendo en el corazón de ustedes en este momento. Y aún todavía, la Biblia no lo registra, pero lo podemos decir, aún lo que nos están viendo por la televisión, por el celular, por el iPad, uno no puede aquilatar qué está haciendo la gracia de Dios en la vida de una persona, pero solamente di la palabra. Óigame bien, di la palabra que el Espíritu Santo y mi Hijo harán la obra y tú no tienes que hacer nada. Y cuando uno oye esto, entonces uno dice, poned mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que ni estoy afanado, ni estoy cargado, ni me estoy matando. Yo simplemente soy manso y humilde de corazón. Y esa es la fórmula para hallar descanso para vuestras almas. Aleluya. Ahora, cuando nosotros recibimos esta gracia por la fe, recuerden, yo estuve hablando sobre la fe en estos días. Y una de las cosas que estuvimos hablando sobre el fundamento de la fe. Varios de los pastores estuvimos hablando sobre eso.
Hablábamos que la fe no es realmente la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque en el original llega más allá, porque el mundo entero puede tener ese tipo de fe. Tienen certeza, tienen seguridad, hasta los que temen tienen certeza de lo que están temiendo. En la fe es más bien una sustancia, es algo que proviene de Dios, es algo que nos da seguridad y nos permite conocer y estar perfectamente persuadido que todo lo hizo el Señor por mí. No solamente eso, el Señor me ve, nos ve a cada uno de nosotros aceptos en el amado antes de yo haberlo aceptado. Es más, antes de haber nacido, que eso es muy grande. Antes de yo nacer, Dios preparó todo. Fulano y fulano se van a juntar y van a tener ese hijo. Un niño pequeño, ¿quién se va? Y sin embargo, Dios nos escogió en Cristo y eso lo creemos por la fe. Así que a Dios no lo movió ninguna acción meritoria o un acto de valor o bondad que yo haya hecho. Todo ha sido hecho por Él, para Él y en Él, de acuerdo a su voluntad. Y en esa gracia, miren, amados, yo he aprendido a descansar. A veces uno se preocupa mucho. Una cosa es ocuparse, y usted puede durar hasta las 3 de la mañana ocupado, pero en medio de la ocupación hay una paz interior que no se inmuta. Pero usted está ocupado, porque a veces la gente entiende el descanso como yo estar tirado en una cama o en un sillón sin hacer nada. El ser humano no está hecho para estar inmóvil. El ser humano está hecho para el movimiento. Si usted no se mueve, se anquilosa. Si usted no se mueve, tiende a atrofiarse. El Señor mismo decía, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Así que la fe lo que implica y el descanso y el reposo es que usted está trabajando pero no está preocupado. Usted está trabajando pero no está sudando. Usted está trabajando pero no está afanoso. Usted está trabajando en un reposo. Le dicen, pero tú estás muy tranquilo. Mira, lo que falta son 10 minutos. No hay ningún problema. Dios tiene, no yo, Dios tiene todo el control. Y eso me permite a mí poder crecer cada vez más en su gracia. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6. Ahí pudiéramos entender y quiere el Señor darnos revelación de esta palabra y que el Espíritu Santo la pueda iluminar en nuestros corazones, según nos escogió en Él. ¿Pueden leer conmigo ahí? ¿Cuándo fue que nos escogió? Cuando yo llegué a la iglesia. Cuando yo levanté mi mano. Antes, ni siquiera de yo haber nacido. Antes de la fundación del mundo. Por eso decimos, esta es una fe, esta es una gracia eterna. Esto es desde antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos o darnos madurez por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sabe lo que significa ser predestinado? Usted está corriendo en la calle, usted es un jovencito, usted es un niño, y a lo mejor la gente lo ve de una manera, mira muchacho, quítate del medio, ¿qué? Pero Dios está viendo a alguien a quien dice, tú ves ese que está ahí, esa que está ahí. Yo lo voy a escoger, o no, yo lo escogí desde antes de la fundación del mundo, y lo voy a hacer un santo. Lo voy a glorificar. Lo voy a llenar de mi poder. Lo voy a transformar totalmente. De aquí en adelante nadie lo va a conocer. El mundo mismo se va a preguntar, pero ¿cómo es posible que tú puedas tener todo eso? ¿Cómo fue posible que Dios te lo dio? Es más,
¿Cómo fue posible que Dios no me haya preguntado a mí primero? ¿Y tú vas a escoger a quién? ¿A fulano? No, por favor. Cuando usted mire hacia atrás, yo no sé cuántos de aquí tienen méritos suficientes como para que Dios lo haya escogido. Empezando, que los muertos no tienen méritos. Segundo, los enemigos no tienen ninguna relación con Dios porque éramos enemigos de Dios. Y en tercer lugar, estábamos siendo esclavos del enemigo y del pecado. Delante de todo esto me pregunto cuál era la esperanza que tenía la raza humana. Se lo voy a decir. Pero Dios, aleluya, esto es lo mejor, que es rico en misericordia, nos escogió por medio de su gracia para ser transformados. Y no solamente eso, Dios nos ha llamado por su gracia, y esto lo más grande de todo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Cuando esto yo lo oí, yo dije, Señor, ¿saben lo que Dios va a hacer? Nos ha llamado, nos ha transformado y ahora nos exhibe como un trofeo. Aleluya. A los siglos venideros nos va a decir, ¿ustedes vieron a este que era un necio? Lo peor del mundo, porque eso fue lo que Dios escogió. Lo que no era, lo que todo el mundo rechazaba, mírenlo aquí. Sentado a la diestra con mi Hijo amado Jesucristo. Llevado al punto de ser un heredero y coheredero juntamente con mi Hijo, santo, llamado por Dios a crecer en madurez. No solamente eso, sino también totalmente transformado de manera tal que yo puedo decir de ese o esa, lo puedo exhibir. Este es semejante a mi Hijo, porque ese es el propósito de Dios. Ese es su propósito en Cristo Jesús, mostrando, porque por eso es, amado, que de ahora en adelante empiecen a pensar en esto. Todas las cosas obran para bien, especialmente a los que aman a Dios, todo le ayuda bien para cumplir el propósito de Dios de ser semejante a su Hijo amado Jesucristo. Y Dios nos va a exhibir en los siglos venideros, cuando Él venga con su pueblo. Usted puede decir lo que usted quiera, pero el problema es que yo lo escogí y a mí nadie me dio consejo, ni yo le pregunté a nadie tampoco. Todo surgió de parte de Dios. Así que Dios no necesita que nadie le dé consejo ni nada. Él mismo se encarga de redarguirnos, enseñarnos, revelar a su Hijo, perfeccionarnos por medio de su gracia irresistible, porque no depende del que corre ni del que quiere, porque algunos ni queríamos siquiera, sino de Dios que tiene misericordia. Así que no dependió de mí. Si alguien pensó, bueno, pero lo que pasa fue que yo dije, ¿tú dijiste? Él nos llamó por su gracia, y este obrar de gracia es un poco ofensivo para el fariseo que tenemos dentro. Todos nosotros tenemos un fariseíto ahí guardado. Pensamos que Dios tiene que bendecir más a mí porque yo oro más que este. ¿Se acuerdan ustedes de la oración del fariseo? Lo tenemos adentro, no se crea que solamente está ahí en los evangelios. También puede estar dentro de nosotros. Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como este. Yo oro, yo ayuno, yo doy el diezmo de todo, yo asisto a la iglesia, yo más o menos tengo una vida. Y creemos como que esta gracia se va a sobreabundar en mí por cuanto yo hago más que todo. Y resulta que la gracia no se aumenta en nosotros porque nosotros hagamos más que otros, sino por Dios que tiene misericordia. Y fíjense, pero esto no, lo peor es que cuando yo hago algo y me presento, aquí estoy yo, y dice, sí, gracias hermano Eddie, pero escogemos a fulano y lo ponemos aquí. ¿A ese lo pusieron? ¿A ese que van a poner a predicar aquí?
Pero ese no tiene ni siquiera, si por lo menos fuera más rubio, más alto, más flaco, más gordo, más, qué sé yo, usted siempre se va a buscar una excusa para decir, ¿por qué a ese y a mí no? Y lo que Dios le va a decir, por mi gracia, yo soy que lo pongo. Y yo lo voy a llenar, y yo lo voy a transformar. Y Él va a hacer la obra mía, porque yo la preparé de antemano. Ni siquiera, óigame, esto es lo mejor de todo, ni siquiera tuve que preparar algo para hacer, sino que Dios dijo, Él y yo lo voy a llamar. Y las obras yo le he preparado de antemano para que anduviesen en ellas. Así que lo único que tengo yo que hacer es crecer en esa gracia cada día más. Y déjeme decirle algo, y esto a los fariseos que están aquí sentados y a mí mismo que estoy aquí parado. ¿Quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Eso cada vez más me va enseñando a mí que a medida que la gracia en nuestro Señor Jesucristo crece en nosotros vamos menguando. Pablo comenzó diciendo, yo soy apóstol y ministro de Dios para los gentiles. Pero en la última carta, ya a medida que la gracia fue subiendo, le dice a Timoteo, yo que soy el primero de los pecadores. Ven acá, y tú no eras, sí, pero ya la gracia ha crecido tanto que yo cada vez que la gracia crece más, yo voy viendo cómo mis propios méritos van bajando, de manera tal que yo cada vez que me dicen a mi pastor, usted tiene que compartir la palabra, ya yo digo, antes yo decía, yo no pregunto cuántos son, sino dónde están. ¿A cuánto es que hay que predicarle? ¿Dónde es que hay que predicar? Ni siquiera pregunto, nada más que me digan dónde es. Y yo voy como. Y Dios teniendo misericordia y aumentando su gracia. De manera tal, yo no sé si a otro le pasa, pero ¿sabe lo que me pasa a mí? Que cada vez que me dicen que voy a predicar, me entra una inseguridad. No en Dios, sino en mí mismo. Señor, yo podré hablarle a mi pueblo. Sí, vas a poder hablarle, lo vas a edificar y te van a decir cosas como, wow, qué palabra tú me has dado. Pero para que entiendas, no ha venido de ti, eso ha venido de mí. Ha sido la gracia y por eso Pablo lo dice. Por eso Pablo dice, hermano, yo he trabajado más que todo y he hecho muchas cosas, pero déjeme decirle algo, no ha sido yo, ha sido la gracia de Dios en mí. Para terminar, amados, quiero leerle a ustedes la encomienda de Pedro, de parte de Dios, que Pedro escribió, como un imperativo, un mandamiento. No es que Dios dice, vamos a ver ahora si ustedes lo entienden. No, esto fue lo que dice Pedro, que el Señor dijo. Antes bien, creced en la gracia. ¿Y cómo crezco yo en la gracia? En el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Antes bien, creced en la gracia. Dios ha enviado esta gracia. Y déjeme decirle algo. Ustedes deben darle gracias a Dios por la gracia de que Dios ha revelado esta gracia. No porque seamos mejores, sino porque Dios nos ama a cada uno de nosotros y ha permitido estar escuchando una palabra de gracia que no está dependiendo de una doctrina. Porque sí quiero aclararle algo. Yo no soy calvinista. Yo no soy arminiano, yo soy un hijo de Dios. Lo que Dios les reveló a ellos, amén. Pero yo no puedo depender de lo que Dios les reveló a ellos. Yo tengo que buscar. Eso fue una base, fue bueno. Dios se lo reveló a los apóstoles, les reveló a Pablo la riqueza de su inescrutable gracia. Y nosotros como creyentes no podemos identificarnos con una doctrina en particular, porque somos hijos de Dios. ¿Con qué tengo que identificarme? Con su palabra cada día. Es decir, Señor, gracias por lo que me dijeron los reformadores. Amén, solo gracias. Pero puede ser posible que lo que Dios le haya revelado a ellos, y es posible, haya sido solamente una parte de la verdad, pero yo no puedo seguir siguiendo hablando de la misma verdad. Llega un momento que se vuelve obsoleta cuando el mismo Dios dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas.
Así que, hermanos, crezcamos en esa gracia, crezcamos en el Señor y podamos decir cada día, Señor, yo quiero crecer cada día en el conocimiento de nuestro Señor, porque yo sé que después de mí vendrán otros que lo que yo digo se les queda corto y podrán decir, lo que el hermano de Eddie dijo está bien, pero hay otras cosas que el Señor va a revelar. Y en ese crecimiento es cuando usted va viendo que es gracia sobre gracia sobre gracia, y la multiforme sabiduría de Dios se va a manifestar en su gracia, y usted va a ver cómo lo que usted está diciendo ahora es posible que aquellos que hace 500 años dijeron, o le van a decir, wow, ¿y de dónde tú sacaste todo eso? De la misma fuente donde tú sacaste lo que recibiste, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.